¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente forma una familia? ¿Es la sangre, los documentos legales, o el amor que se forja a través de años de tormentas? La historia que están a punto de escuchar no es un cuento de hadas, es una cruda realidad donde una sola pregunta puede destrozar 18 años de paz. ¿Quiénes son los verdaderos padres? Este es un viaje de decisiones, de sacrificio y de una verdad profunda. Quien te da la vida puede darte tu cuerpo, pero quien te cría es quien te da el alma. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete al canal y deja un comentario para contarnos desde dónde nos escuchas en este mundo, porque cada comentario es testimonio de que la familia no se define por la sangre, sino que se construye con decisión y amor incondicional. En las majestuosas orillas del lago superior, en el pequeño pueblo de Agua Verde, escondido del mundo por colinas nevadas y pinos resistentes, vivía una mujer solitaria llamada Carmen Esperanza Morales. Su casa estaba a solo unos pasos de la extensión helada del lago, donde en invierno el viento aullaba tan ferozmente que hasta las paredes gemían bajo su fuerza. Carmen había pasado toda su vida allí, en el borde de esa agua que consideraba un ser vivo, un amigo, una fuente de vida, pero también a veces un juez severo. Había nacido en este pueblo, hija y nieta de pescadores. En su juventud había servido en la ciudad, había visto el mundo, pero siempre supo que regresaría al lago superior. Después de la muerte de su esposo y su único hijo, se quedó sola. Los habitantes del pueblo respetaban a Carmen, no por sus palabras, que eran pocas, sino por sus manos fuertes como el hierro, por sus ojos que reflejaban todos los colores del cielo y el agua, y por su bondad silenciosa. Una mañana de enero, cuando la temperatura alcanzaba los 15 grados, Carmen despertó antes del amanecer, se preparaba para salir sobre el hielo, perforar un agujero e intentar pescar. Todo estaba listo como siempre, la tetera en la estufa, los guantes gastados, el trineo cargado, el hacha afilada. En la oscuridad caminó hacia su viejo cobertizo cerca de la orilla, que usaba en invierno como almacén, pero al abrirlo se quedó petrificada. Adentro, entre cuerdas, redes y cubetas vacías, había dos pequeños bultos. Al principio pensó que alguien había dejado bolsas ahí, pero entonces uno de ellos se movió. Con manos temblorosas, desató la manta y descubrió a una bebé, una niñita de mejillas rosadas y puños cerrados. A su lado un niño de mirada oscura y atenta, con los ojos bien abiertos. Ambos estaban bien envueltos en mantas de lana. La cara de la niña apenas asomaba mientras el niño movía los labios en silencio. Carmen pensó inicialmente que se estaba volviendo loca. Escuchó, los bebés estaban respirando. No había carta, no había canasta, no había huellas alrededor del cobertizo, solo nieve cuidadosamente barrida por la tormenta reciente. La anciana volteó, miró hacia el bosque, las casas a la distancia, pero todo estaba silencioso, como si el lago mismo hubiera decidido darle este extraño regalo. No hizo preguntas, no tuvo dudas, tomó a ambos bebés en sus brazos, los sintió temblar del frío contra su pecho y los llevó a casa. Ahí en su vieja cama los arropó, avivó el fuego y calentó un poco de leche que le quedaba de la última visita del tendero. Hizo todo en silencio sin pensar, como si fuera algo predestinado. La gente podría preguntar, ¿por qué una anciana no llamó a la policía? Pero verán, cuando has perdido todo, no cuestionas cuando la vida te da una razón para vivir. A veces el corazón sabe cosas que la ley nunca podrá entender. Los días pasaron, los niños no se enfermaron, al contrario se hicieron más fuertes. La niña sonreía a menudo. El niño miraba alrededor como tratando de descifrar dónde estaba. Carmen los nombró Esperanza y Miguel. No sabía cómo los habían llamado sus padres biológicos, y tal vez no quería saberlo. Para ella había comenzado una nueva vida esa mañana. Al principio, los habitantes del pueblo se sorprendieron. Algunos susurraban, otros sospechaban que la anciana estaba ocultando algo. Incluso hubo quienes sugirieron alertar al departamento del sheriff, pero Carmen simplemente dijo, «Ahora son míos», y nunca dio explicación. En el consejo del pueblo, la gente se rascó la cabeza con incredulidad y después lo dejó así. Los niños estaban vivos. En un lugar como Agua Verde, la gente no vive por papeles, sino por la mirada en tus ojos y el sentimiento en sus corazones. Vieron que los niños estaban vivos, calentitos y amados. Tal vez en esa locura vieron algo correcto que las grandes ciudades han olvidado hace tiempo. La anciana no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Así comenzó su viaje. El invierno gradualmente se retiró, dejando atrás caminos medio helados y cielos pesados. En primavera Carmen construyó un columpio para los pequeños frente a la casa. Cuando llegó el verano, los llevó a pescar primero en canastas, después en sus brazos. Cuando pudieron caminar,
Esperanza emergió como vivaz, con una risa fuerte y terca. Miguel, por el contrario, era más callado y observador, podía pasar largas horas a la orilla del agua, tirando piedras y viendo cómo se extendían los círculos. Los años pasaron, los niños se convirtieron en adolescentes. Miguel siguió los pasos de Carmen, volviéndose pensativo y reservado. Esperanza era su opuesto, ansiosa y aguda, con fuego en el corazón. Compartían un amor sin límites por la anciana a quien llamaban abuela. Sin embargo, mientras crecían también crecían sus preguntas. En su cumpleaños número 16, Esperanza preguntó directamente: «Abuela, ¿es cierto que nos encontraste en un cobertizo?». Carmen simplemente asintió, su silencio más pesado que cualquier respuesta. Esa noche la pregunta sobre sus orígenes se asentó profundo en sus corazones, una ansiedad no expresada entre ellos. La Carmen sintió sus miradas interrogantes, temía que la verdad pudiera destrozar el mundo frágil que había construido. Esa noche no pude dormir. ¿Conocen la sensación de construir una casa sobre hielo delgado? Caminas suavemente, respiras en silencio, y rezas para que el invierno dure para siempre, porque sabes que basta una pequeña grieta del pasado para que todo se hunda. En la mañana de su cumpleaños número 18, Carmen sintió una familiar sensación de paz. 18 años exactos desde que los había encontrado en su cobertizo, y ni una sola vez se había arrepentido de su decisión. Observó a Miguel reparando las redes de pesca y a Esperanza haciendo mermelada de moras, convencida de que eran lo mejor que le había pasado en la vida, pero la paz se hizo pedazos cuando Esperanza fue a recoger el correo. Sobre la barandilla había un sobre grueso sin estampilla ni dirección. Lo abrió y se quedó helada. Adentro, una sola oración escrita a mano con tinta azul oscura: «Son nuestros, y vamos a regresar». La ola temida por tanto tiempo finalmente había llegado a su orilla. 18 años de paz, queridas mías, destrozados por una sola oración. La fortaleza que Carmen había construido pacientemente alrededor de su pequeña familia ahora tenía su primera grieta. ¿Será lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta que está por venir del pasado? Esperanza entró a la casa y en silencio le entregó la carta a Carmen sin una palabra. La anciana la leyó una vez, después una segunda vez. El papel temblaba en sus dedos. Se sentó en un taburete, y se encorvó como si el peso de los años hubiera súbitamente se volviera insoportable. Esperanza corrió, tomó la carta y la leyeron por turnos. Cayó el silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj y el suave crepitar del fuego de la estufa perturbaban el aire. «¿Quiénes son?», preguntó ella, y en su voz no había ira ni angustia, solo una calma helada. Carmen no respondió. Miró al suelo como buscando significado en las grietas de las tablas. Por primera vez en su vida, Esperanza la encontró verdaderamente vieja. No era solo una anciana, estaba cansada y rota. «Tú sabes quiénes son», dijo Miguel suavemente. «Si no, no reaccionarías así». La anciana levantó la cabeza, miró a los dos jóvenes, y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Entonces, casi en un susurro respiró: «No lo sé con seguridad, pero lo sospecho». Esta confesión resonó más fuerte que un grito. Una semana después de recibir la carta anónima, todo parecía inusualmente tranquilo. El sol brillaba demasiado, el cielo estaba demasiado claro, y el pueblo parecía desierto, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Fue en este extraño silencio que un ruido sordo rasgó el aire, un sonido inusual e intrusivo como un avión volando bajo. Al principio Carmen pensó que estaba soñando. Estaba sentada en el patio, reparando una vieja caña de pescar. Entonces un carro apareció detrás de la colina, una SUV negra brillante como una gota de aceite en la nieve, con placas de la Ciudad de México. Se estacionó limpiamente frente al portón. Una puerta se abrió y un hombre alto y confiado en un abrigo oscuro salió. Detrás de él, una mujer en gabardina gris con cabello impecable y cara cerrada. Caminaban como gente acostumbrada a obtener lo que quiere. Carmen se puso de pie, su corazón latiendo como cuando se unió por primera vez al ejército. No conocía esas caras, pero en el fondo ya las conocía. «¿Usted es Carmen?». La voz era firme, sin sombra de duda. La anciana asintió. La mujer se adelantó, su mirada barriendo el patio, la casa, los trineos viejos recargados contra la pared. No dijo nada, pero todo estaba claro en sus ojos. Todo le parecía extraño, desagradable, indigno de ella. «Mi nombre es Ricardo Mendoza», dijo el hombre, «y esta es mi esposa Patricia Herrera. Venimos de la Ciudad de México. Necesitamos hablar con usted sobre Esperanza y Miguel». Carmen no respondió inmediatamente, solo se quedó ahí parada. Después se volteó lentamente y señaló hacia el pórtico. «Pasen». Entraron a la casa. Esperanza y Miguel estaban en el lago,
ocupados con sus propios asuntos. Solo la gata acurrucada en una bola cerca de la estufa levantó perezosamente la cabeza hacia los extraños. Ricardo se quitó el abrigo, lo colgó cuidadosamente en el respaldo de una silla, y se sentó. Patricia permaneció de pie. Parecía que no quería tocar nada en esta casa. Sabemos que los encontró hace 18 años, comenzó Ricardo, su voz firme, pero sus ojos traicionando un destello de algo más complicado. En ese momento la situación era difícil, no pudimos quedárnoslos con nosotros. Hizo una pausa, desviando la mirada por un momento como si el recuerdo fuera un abrigo pesado que no podía quitarse. Fueron razones políticas. Mi padre tenía un puesto importante, había amenazas creíbles. Éramos jóvenes, aterrorizados. Finalmente volvió a encontrar la mirada de Carmen, una nueva capa de determinación endurecida cubriendo su breve momento de vulnerabilidad. Dejarlos en ese cobertizo, sé cómo suena. Fue un acto desesperado, pero nos aseguramos de que usted los encontrara. La elegimos a usted. La anciana apretó los puños. Con cada palabra sintió crecer la ira en su pecho, mezclada con un sentimiento de impotencia. Esta gente hablaba de sus niños como objetos que podían ser abandonados y después recuperados una vez que hubiera pasado la tormenta. ¿Y ahora? Preguntó con voz ronca. ¿Vienen para qué? Patricia habló por primera vez. Su voz era calmada, casi mecánica. Los queremos de vuelta. Estamos listos para probar nuestra conexión. Tenemos documentos, evidencia de ADN, testigos. No queremos escándalo, pero estos son nuestros hijos. Es tiempo de que regresen a la Ciudad de México. Fue a la estufa, tomó el atizador, y agregó un leño. No los miró. Hablaban de leyes, de derechos, del futuro, pero en sus voces no escuché nada más que vacío. Hablaban del amor como si fuera un objeto que pudiera guardarse y reclamarse después de 18 años. Todo lo que sé es esto. Su voz era apenas un susurro, pero tenía la dureza del acero. El verdadero amor nunca los habría dejado enfrentar solos una noche fría de invierno. Este es su hogar, ¿y ustedes qué piensan que hay aquí? Arena, tablas, pescado. ¿Creen que son maletas que pueden recogerse en el reclamo de equipaje? Ricardo se puso de pie a su vez. Entendemos su apego, pero usted no es su familia legalmente, emocionalmente quizás, pero ese no es el punto. Tienen derecho a saber quiénes son, y exigimos que no se oponga a su regreso. Carmen se volteó. En sus ojos ardía una llama que habían encontrado antes osos y cazadores furtivos. Dio un paso adelante, lento pero firme. No les importaron durante 18 años, no los buscaron, no los mencionaron. ¿Y ahora vienen con papeles? ¿Piensan que los niños son una ganga? ¿Que su regreso es suficiente para arreglar las cosas? Fue en ese momento que Esperanza y Miguel aparecieron en el umbral. No habían escuchado toda la conversación, pero vieron las caras completamente extrañas. Ricardo los miró con una ternura inesperada. Patricia logró una sonrisa forzada como en un anuncio. Esperanza, Miguel, somos sus padres, y así como así, la verdad se dice fría y directa, sin ninguna advertencia. Para Esperanza y Miguel, el mundo acaba de voltearse completamente en un solo momento. Miguel dio un paso adelante como si instintivamente protegiera a su hermana. Esperanza miró a Carmen, no dijo una palabra, pero su cara habló por ella. Así comenzó un nuevo capítulo, uno donde el pasado regresa no con arrepentimientos, sino con demanda, donde el amor ya no se medía en años, sino en documentos, donde todo lo que había sido construido sobre confianza y calidez humana, estaba amenazado con destrucción por argumentos legales y las ambiciones de completos extraños. En la casa de Carmen, el silencio después del encuentro duró mucho tiempo. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo arranques. Solo el polvo asentándose lentamente después de las palabras de extraños que vinieron a reclamar su estatus como padres biológicos. El hermano y la hermana se sentaron en la cocina frente a Carmen, quien parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Tenía en sus manos el expediente que habían dejado Ricardo y Patricia. No lo había abierto todavía, solo lo agarraba fuertemente, apretando las esquinas de las páginas como si esperara borrar lo que estaba escrito ahí por pura fuerza de voluntad. Miguel rompió el silencio. Lo primero que tienes que hacer es escuchar. Abuela, dijo en voz baja, vacilante, casi como disculpándose. No porque les creamos, sino porque tenemos derecho a saber. Esperanza miró por la ventana, con los brazos cruzados. No tenía deseo de participar en este drama. Una tormenta se desató en su corazón. Durante todos estos años,
Había creído que su abuela era su única madre verdadera, y entonces aparecieron personas, presentándose como su padre y madre, gente que la miraba como a una extraña y le decía, «Eres una de nosotros». A la mañana siguiente Ricardo y Patricia regresaron, no esperaron a ser invitados y entraron a la casa como si les perteneciera. Ricardo estaba confiado pero sin la arrogancia fría del primer día, había tensión en su mirada, incluso cierta precaución. Patricia, sin embargo, permanecía fría, se sentó sin quitarse los guantes. «Entendemos que esto es un shock», comenzó Ricardo, «y no les pedimos que nos crean por nuestra palabra. Trajimos pruebas, documentos, actas de nacimiento, resultados de ADN, todo es oficial. Estamos preparados para tomar todos los pasos necesarios. No es una cuestión de duda, es cuestión de tiempo». Carmen permaneció silenciosa, no los miró. Su mirada estaba perdida en el espacio, como si hubiera dejado la habitación, dejando que su cuerpo decidiera qué hacer después. Miguel asintió, «No negamos lo obvio, pero hay una diferencia entre biología y una vida». Por primera vez, Patricia mostró emoción, una sonrisa sarcástica. «¿Le llaman a esto una vida? Un pueblo al borde del mundo, sin educación, sin futuro. Estamos hablando de la Ciudad de México, las mejores universidades, un futuro que se merece. No vinimos a llevárselos de vuelta, vinimos a reclamar lo que nos pertenece». «¿Suyo?», repitió Esperanza, volteándose bruscamente. «No somos objetos o libros o carros, no les pertenecemos, fuimos dejados como bolsas olvidadas. Y ahora, 18 años después, ¿regresan por lo suyo? ¿Para qué?». Ricardo soltó un suspiro profundo. «Porque ya no tenemos miedo. En ese entonces, hace 18 años, había una amenaza. Trabajaba con gente involucrada en negocios sucios. Si hubieran sabido de su existencia, los habrían usado, manipulado. No podíamos protegerlos. Fue nuestra decisión, un error quizás, pero dictado por el miedo. ¿Y ahora, de repente, son valientes?». La voz de Esperanza tembló. «¿Piensan que pueden simplemente entrar y decir, somos sus padres?». «No es solo cuestión de valentía», dice Ricardo. «Mi padre está muerto. Con él, las amenazas desaparecieron. Solo queda la culpa. Los buscamos cuando la situación se volvió segura. Antes era imposible, ahora podemos». Miguel permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después se levantó, caminó unos pasos por la habitación, y parándose cerca de la estufa declaró, «Es conveniente, ¿no es así? Cuando ya no hay peligro, cuando todo está en orden, cuando podemos hacer lo correcto, pero nosotros no los conocemos». Gesticuló hacia Carmen con la barbilla. «Solo la tuvimos a ella, y eso fue suficiente». Patricia se puso de pie. «Tienen que al menos intentar, no les pedimos que la olviden, pero somos sus padres. Podemos ofrecerles más, eso es un hecho». Carmen levantó la cabeza, su voz era seca y áspera, como si hablara a través de arena. «Más, ¿qué es más? Dinero, la ciudad, un nombre. Yo les di amor, respeto, honestidad, les enseñé a trabajar, a no robar, a no mentir. ¿Y ustedes, qué les van a ofrecer?». Ricardo no respondió inmediatamente. Miró a Patricia. Ella asintió imperceptiblemente. «Posibilidades, les daremos oportunidades. Usted lo sabe, se está haciendo vieja. ¿Cuánto tiempo más puede cuidarlos? Déjelos decidir por sí mismos. No debería detenerlos». Fue en ese momento que Carmen se quebró. Se levantó lentamente, dolorosamente, como si cada hueso de su cuerpo doliera. Fue a la puerta, la abrió, y dijo sin voltearse, «Váyanse, déjenlos pensar sin ustedes». Ricardo quiso protestar, pero Patricia puso una mano en su hombro. Se fueron en silencio. La puerta se cerró de golpe, cayó el silencio sobre la casa. Miguel fue hacia su abuela, y puso una mano en su hombro. «No nos vamos, esta es nuestra vida, no la de ellos». Esperanza se sentó a su lado, y abrazó a Carmen. No estaba llorando, pero sus ojos brillaban con una tristeza profunda. El tipo de tristeza que no aparece súbitamente, es una tristeza que se acumula con los años, como óxido en un barco viejo, hasta que un día finalmente lo rompe completamente. Una semana había pasado desde que Ricardo y Patricia llegaron a Agua Verde. Su presencia se sentía incluso cuando no estaban cerca de la casa de Carmen. En un pueblo pequeño, las noticias viajan más rápido que el viento en el lago. Ahora todos sabían quiénes eran estas personas, por qué habían venido, y qué palabras se habían intercambiado a puerta cerrada. Al octavo día de su visita, Ricardo no vino solo, estaba acompañado por un hombre en suéter, un abogado. Se presentó. Entraron a la casa sin ser invitados. Patricia se les unió poco después. «No vinimos a amenazar», comenzó el abogado consultando sus documentos. «Estamos aquí para restaurar la verdad. Tenemos prueba de paternidad. Según la ley,
tenemos todo el derecho de solicitar la restauración de lazos familiares y reclamar custodia. Estas palabras cayeron como un martillazo. Carmen casi tiró la taza que sostenía. Lentamente volteó la cabeza hacia Ricardo, quien parecía estar esperando esta reacción. ¿Quieren llevárselos?, susurró con voz débil. ¿Llevárselos como una bolsa en el guardarropa? Ricardo suspiró y dio un paso adelante. No queremos conflicto, pero estos son nuestros hijos. Es una realidad médica, legal y finalmente, moral. Deberían vivir con nosotros en la Ciudad de México, estudiar ahí, y prosperar ahí. No hay futuro para ellos aquí. ¿Y yo entonces? La voz de la anciana temblaba. Nada, 18 años y nada. Todas las enfermedades, los miedos, las alegrías no cuenten. El abogado permaneció impasible. Reconocemos su papel, pero la ley no toma en cuenta las emociones. Si los niños están de acuerdo, usted no podrá detenerlos. Además, pedimos que no interfiera u obstruya. Patricia levantó la cabeza. Exigimos que se mantenga alejada. Una vez que sean transferidos, cortará todo contacto. Será mejor para ellos y para usted también. Esperanza y Miguel, que permanecían en la puerta, no pudieron soportarlo más. Miguel se adelantó. ¿Qué significa cesar todo contacto? Ella es nuestra abuela. Para ustedes no significa nada, respondió Patricia. Psicológicamente, legalmente, nada. Somos sus padres reales. Ella fue solo una figura pasajera. ¿Hay acaso dolor más grande que tener 18 años de amor, sacrificio y cuidado desechados en una sentencia tan cruel? Este es el momento cuando la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre la ley y la humanidad, se vuelve más frágil. Y la decisión ahora descansa completamente en los dos niños. Esperanza corrió hacia ella, parándose a un paso de distancia. Ella no es una pasajera, es la única que siempre estuvo ahí para nosotros, la que no corrió, que no se escondió detrás del miedo, que no recogió cuando caímos. Lo que quedan ahora son solo gente que de repente cree que tiene derecho. Entendemos su dolor, pero repito, esto no se trata de emociones. Ustedes ya crecieron, les toca decidir ahora. Les ofrecemos lo que no tienen aquí, oportunidades, dinero, seguridad, y más importante, un lugar donde finalmente puedan ser ustedes mismos. Miguel negó con la cabeza. Ya soy yo mismo, soy quien creció aquí, no soy el producto de un apartamento en la Ciudad de México. Y silencios cómodos. Carmen se puso de pie, se apoyó en la silla, pero una nueva firmeza se apoderó de su postura. No puedo prohibirles irse, no puedo forzarlos a quedarse, pero si se van, miró a Esperanza y Miguel, sepan que la puerta siempre permanecerá abierta para ustedes, pero olviden a quienes dijeron que eran solo objetos. No les pertenecen, se pertenecen a ustedes mismos, se han convertido en lo que son por ustedes mismos. Patricia cerró su expediente enojada. Regresaremos mañana y esperamos una respuesta, si no, nos veremos forzados a actuar diferente en los tribunales. Se fueron, dejando atrás un vacío frío. Cayó el silencio sobre la casa. Miguel fue hacia su abuela, y la abrazó sin una palabra. Esperanza miró por la ventana, no había lágrimas en sus ojos, solo furia y determinación. Esa noche fue la más larga de sus vidas. Por primera vez, una familia construida no en sangre, sino en decisión, en amor y en trabajo diario, enfrentaba la amenaza de romperse. No por una tormenta, ni por la muerte, sino por una demanda fría legalmente impecable, pero completamente sin alma. Y ahora la decisión recaía en quienes habían crecido en amor, pero ahora enfrentaban su ausencia. La mañana llegó temprano, como siempre, pero el aire en la casa ya no era el mismo. El sol se levantó lentamente sobre el lago superior, proyectando largas sombras sobre las paredes de vidrio y ventanas escarchadas. Los sonidos familiares ya no consolaban, el agua lamiendo, el crujir de las tablas del piso, el crepitar de la estufa. Había una sensación de inquietud en la casa que ninguna cantidad de té caliente o manta tibia podía disipar. Esperanza y Miguel se sentaron en la mesa de la cocina, en silencio, mirando la carpeta de documentos que habían dejado. Carmen nunca les quitó los ojos de encima, no intervino, esperó como siempre. Miguel fue el primero en romper el silencio. Su voz estaba calmada, casi desprovista de emoción, pero cada palabra resonaba como un dolor sordo en su pecho. Tenemos que pensar, no porque queramos irnos, sino porque no podemos evitar pensar en esto. Esta es nuestra vida, y ha cambiado, nos guste o no. Esperanza todavía miraba por la ventana, su cara estaba congelada. Adentro, había un huracán de sentimientos, pero afuera todo estaba en calma. ¿Crees que tienen algo que nosotros no?, preguntó sin voltear la cabeza. Miguel no respondió de inmediato. Acercó la taza a sus labios pero no bebió de ella. No lo sé. Tal vez una ciudad, una universidad,
un trabajo, oportunidades de las que solo hemos leído. Tal vez hay otro mundo, y tal vez deberíamos averiguarlo. Esperanza se volteó bruscamente, sus ojos brillantes. Ver no es irse. Ellos quieren que olvidemos quiénes somos, que renunciemos a nuestra abuela, a nuestra vida, a nosotros mismos. No dijeron olvidar, respondió él suavemente. Dijeron seguir adelante, seguir adelante. Esperanza saltó de pie. Carmen nos dio todo de la nada. Cuando teníamos frío nos calentó. Cuando estábamos enfermos, nos cuidó. Cuando teníamos miedo, no preguntó por qué, solo se quedó a nuestro lado. Esto no es seguir adelante, se llama traición. Carmen puso una mano en su hombro. Su voz estaba calmada, como un lago que había regresado a la paz después de una tormenta. No es traición, es una decisión, y les toca a ustedes tomarla. No puedo detenerlos. No debo, hice lo que pude. El resto depende de ustedes. Esperanza la miró con desesperación. ¿Y simplemente nos vas a dejar ir así? Ella le sonrió. Esa sonrisa vieja y triste de una mujer que ha visto demasiado para ignorar las duras realidades de la vida. Los dejaré ir si eso es lo que se necesita, no los detendré. Estoy aquí por todo el tiempo que pueda estar. Miguel se sentó de nuevo, con la cabeza gacha. Una lucha se desató dentro de él. No soñaba con lujo, pero siempre había estado fascinado por los libros y las historias. Quería ver qué había más allá del pueblo, y ahora esa oportunidad estaba ahí, real, palpable. Pero el precio a pagar era mucho más alto de lo que había imaginado. Esperanza fue a la ventana. Afuera, el viento estaba despejando lentamente las nubes. Vio la misma SUV negra estacionada de nuevo frente al portón. Ricardo y Patricia no habían entrado. Esperaban serenos como cazadores seguros de que su presa vendría por sí sola. No me voy, dijo firmemente. No significan nada para mí. Incluso si tenemos la misma sangre, la sangre no hace una familia. Me quedo. Miguel no respondió. Se levantó, fue hacia Carmen, la abrazó, y después se sentó de nuevo. No quiero perderte, pero tengo que entender quién soy. Tal vez soy ingenue, tal vez estoy equivocada, pero no puedo vivir sin saber. Carmen asintió, nunca trató de convencer, aceptó. Esperanza se volteó hacia su hermano. ¿Piensas que te vas a encontrar rodeado de gente que se presenta con abogados y papeles como si fuéramos un proyecto de negocio? Pienso que la verdad siempre está en movimiento. Tengo que intentar. Pero nunca dejaré de ser tu hermano, nunca dejaré de amar a nuestra abuela, solo necesito hacer esto. Finalmente las lágrimas brotaron en los ojos de Esperanza, no las limpió, las dejó fluir como nieve derritiéndose bajo el sol. Entonces vete, pero no esperes que te esté esperando si cambias de opinión. Sus palabras parecían duras, pero Carmen entendió, era su forma de protegerse, de expresar su dolor a través de frases ásperas. Miguel asintió, no la culpó, tampoco se culpó a sí mismo. Solo sabía que no había otra manera. No ahora. Después dejó la casa. Ricardo abrió la puerta del carro y Miguel se subió sin mirar atrás. Este es quizás el momento más doloroso cuando una familia se desgarra no por odio sino por una sola pregunta. ¿Quién soy yo? Carmen no lo detuvo porque entendía que a veces tienes que dejar el hogar para saber qué significa realmente el hogar. Cuando la SUV negra desapareció por la curva, no era solo Miguel quien se había ido, sino una parte de la vida que Esperanza y Carmen habían pacientemente construido durante todos estos años. La casa, una vez llena de risas, movimiento, conversaciones en la cena y rituales matutinos, súbitamente se volvió medio vacía. Incluso los sonidos cambiaron. Los pasos de Esperanza resonaban más fuerte. El silencio entre los tics del reloj era sordo, casi opresivo. Carmen caminaba lentamente, como si temiera perturbar el frágil equilibrio que aún quedaba. Desde la partida de su hermano, Esperanza apenas hablaba. Se levantaba temprano como siempre, alimentaba a las gallinas, encendía la estufa, hacía los quehaceres de la casa pero todo mecánicamente, sin la llama del pasado. Antes sus gestos estaban llenos de energía y determinación, incluso cuando estaba enojada, actuaba con pasión. Ahora parecía como si solo estuviera pasando por los movimientos, evitando todo contacto, incluso con Carmen. No porque estuviera enojada con ella, sino porque no sabía qué decir o cómo expresar el dolor que ardía dentro de ella. Miguel no llamó, no escribió, ni cartas, ni noticias. Al principio, Esperanza iba al buzón todos los días a una hora fija, su corazón latiendo, esperando algo, incluso solo una postal, unas palabras, una señal de que no los había olvidado. Pero la caja permanecía vacía. Pasaron las semanas en silencio, cada mañana comenzaba con esperanza, cada tarde terminaba con decepción. Después de 3 meses, un rumor se extendió por el pueblo. Miguel había sido visto en televisión.
Un residente dijo que un reportaje en un canal nacional mostró un evento de caridad en la Ciudad de México, y presentó a un joven hombre de Agua Verde, recientemente encontrado por su familia después de muchos años de separación. Esto hizo que el corazón de Esperanza doliera. No había visto el show, no había escuchado una palabra, pero el mero hecho de que él apareciera en ese contexto, como si ahora perteneciera a otra vida, como si ella y su abuela nunca hubieran existido, la destrozó. Carmen escuchó las noticias después, no dijo nada, pero esa noche no se fue a la cama. Se sentó junto a la ventana, pipa en mano, mirando hacia la oscuridad, como esperando ver a Miguel emerger de las sombras, como solía hacer cuando regresaba de pescar, pero la ventana permaneció vacía y detrás de ella solo había viento y unas cuantas estrellas dispersas. Una tarde, al regresar del pueblo donde había estado ayudando a ordenar libros para la biblioteca, Esperanza vio una carta en la mesa, sin estampilla, sin dirección de remitente, solo un sobre como el que empezó todo. Su corazón se detuvo por un momento, lo abrió con mano temblorosa, adentro, una nota corta, la letra era de Miguel, reconocible, ordenada, ligeramente inclinada hacia la derecha. Solo 3 líneas. Esperanza, lo siento, no sé quién soy ya, pero todos los días cuando cierro los ojos, las veo. No he olvidado. Estas palabras fueron como un disparo. Arrugó el papel, lo desdobló, y después lo arrugó de nuevo. No lloró, pero algo se rompió adentro de ella, no de tristeza, sino porque la esperanza había renacido, delgada, frágil, como la capa fina de hielo en las llanuras de Illinois en primavera. Esa noche Carmen la encontró sentada cerca del cobertizo. Miraba al cielo sosteniendo la carta fuertemente en su mano. No hizo preguntas, simplemente se sentó a su lado. No ha olvidado, susurró. Carmen asintió. Lo sabía, lo había sabido desde el primer día cuando Miguel se fue sin mirar atrás. Lo sabía cuando por las noches en lugar de dormir, pensaba que escuchaba pasos en el patio, no reales, sino los que conocía de memoria. Lo sabía aunque ahora la Ciudad de México, los papeles y el silencio los separaba, que en el corazón de Miguel, la misma llama aún ardía, pero hasta que él regresara, todo permanecería en suspenso, media casa en sombra, media familia esperando, y cada noche regresaba la misma pregunta silenciosa. Regresar. Nadie la preguntaba en voz alta, pero flotaba en el aire, se filtraba en las paredes, en las tablas del piso, en el mismo aliento de Agua Verde. Cuando llegó la carta de Miguel, ocurrió un cambio en el corazón de Esperanza. No fue perdón inmediato o alivio o regreso de confianza, pero algo había comenzado a moverse. Como hielo empezando a ceder en primavera, comenzó a respirar de nuevo, no profundo, no calmamente, pero respirando no obstante. Estas 3 líneas se convirtieron en prueba para ella de que el puente entre ellos no estaba completamente destruido, pero al mismo tiempo despertó una ansiedad en ella. Si Miguel aún recordaba, si aún sentía por qué este silencio, por qué no regresaba, por qué no luchaba. Un día no podía sentarse y esperar más, tenía que saber qué estaba pasando, tenía que averiguar la verdad, incluso si significaba enfrentar lo que preferiría ignorar. Esa misma noche, se sentó frente a la vieja laptop de su abuela, conectó el módem, y comenzó su investigación. El nombre de su hermano, su nuevo apellido, fotos, artículos, en cada uno de ellos aparecía no como una persona sino como un objeto e increíble historia de reunión familiar. Un ejemplo para todo el país, un símbolo de una nueva generación. En ninguna parte se mencionaba a Carmen, en ninguna parte se mencionó cómo había vivido durante 18 años, quién lo había criado, quién se había ocupado de él por las noches cuando estaba enfermo. Todo había sido borrado como si nunca hubiera importado. Al día siguiente tomó un tren de cercanías a la ciudad, y después un autobús a la Ciudad de México. El viaje fue largo y agotador, pero su voluntad era más fuerte que cualquier distancia. No le avisó a Carmen, sabía que no la habría detenido, pero se habría preocupado. Le dejó una nota: regresaré, tengo que entender. La Ciudad de México la recibió con su ruido, sus luces, sus extrañezas. Se sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Encontrar la dirección de Ricardo no fue difícil. Los medios lo habían descrito todo: una casa grande en un barrio seguro, portones, cámaras, guardias. Se paró frente a ella sin saber qué hacer. Acercarse, tocar, gritar, pero no necesitó hacerlo. Media hora después Miguel salió, un abrigo en la espalda y una maleta en la mano. Sus ojos se encontraron, se detuvo y caminó lentamente hacia ella como si no pudiera creerlo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó casi en un susurro. Te encontré, dijo ella, te encontré y vi que no eras libre, que te estaban usando. Miguel bajó la cabeza y sus hombros se desplomaron. Pensé que podía ser útil, que me necesitaban aquí, pero en realidad,
solo era una pieza en su plan. No eres un objeto ni un símbolo, eres mi hermano, y no eres útil para ellos, sino para nosotros. De vuelta allí con la abuela, las lágrimas brotaron en sus ojos, asintió. Quería escribir, pero tenía miedo de haber traicionado tan profundamente que no hubiera manera de regresar. Lai, mientras recordemos quiénes somos, habrá una manera, dijo Esperanza. Y esa noche se sentaron en una banca cerca de una estación del metro. Carros pasaron y gente con prisa los rozó, pero los dos almas de Agua Verde, habían perdido todo excepto el uno al otro y la verdad que habían buscado por tanto tiempo. Resultó ser bastante simple, no estaba en papeles o nombres o palabras, sino en decisiones, en quienes se quedaron a tu lado cuando realmente importó. El viaje de regreso fue difícil. Miguel se sentía como un fugitivo, no de la ley, sino de la mentira. No tenía miedo del frío o del camino, su único miedo era qué pasaría cuando regresara. ¿Lo aceptaría Esperanza? ¿Podría Carmen resistir? ¿O ya había perdido lo que llamaba hogar para siempre? Cuando finalmente llegó a Agua Verde, ya era de noche, la nieve caía en copos gruesos, siguió el sendero que llevaba a la casa, su corazón latiendo cada vez más rápido. La casa todavía estaba ahí, una luz en la ventana, el techo bajo la nieve. Todo era dolorosamente familiar. Tocó una vez, después otra vez. Fue Esperanza quien abrió la puerta. No dijeron nada, solo se miraron. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero no lloró, se hizo a un lado. Entró y respiró profundo. Todo era como había sido antes, el olor a pescado, de madera de la estufa. Carmen se sentó cansada, no se levantó, solo miró. Miguel se acercó, se arrodilló ante ella sin saber qué decir. Entonces la anciana puso una mano en su cabeza. «Estás en casa», dijo, solo 2 palabras simples, queridas mías. Estás en casa, pero contienen toda una vida de perdón. Esas 2 palabras lavaron todo el dolor, la culpa y el miedo. Esperanza vino y se sentó a su lado, poniendo su mano en la suya. Los 3 permanecieron en un silencio que contenía más perdón que 1000 palabras podrían ofrecer. Afuera el lago superior rugía, pero adentro de la pequeña casa, la tormenta finalmente había pasado. No recibieron más cartas, no más amenazas. En la Ciudad de México, una historia sin su símbolo principal rápidamente pierde su valor. La ausencia de Miguel había vuelto impotentes sus juegos políticos, y Ricardo y Patricia desaparecieron de sus vidas tan rápido como habían aparecido. La familia estaba completa de nuevo, lista para enfrentar lo que viniera después junto. Desde el momento que Miguel cruzó el umbral de la casa en las orillas del lago superior, el tiempo pareció ralentizarse. Caminó de habitación en habitación, tocando objetos como si los viera por primera vez. Todo le era familiar, cada grieta en el piso, cada clavo en la pared, cada pliegue en la vieja manta de Carmen. Pero dentro de él, todo había cambiado. Regresó cambiado, no en apariencia sino en esencia. Ya no era solo un muchacho que había dejado el hogar, sino un joven hombre que había descubierto lo que significaba la pérdida y qué tan cara podía ser la verdad. Carmen no le hizo preguntas, simplemente estaba ahí. En la mañana preparaba avena, ponía el pescado que traían los vecinos en la mesa, calentaba la estufa, y permanecía silenciosa. A veces solo asentía como para confirmar que todo iba según lo planeado. Casi 6 meses habían pasado desde la partida de Miguel. En el pueblo, nadie sabía dónde estaba excepto Esperanza y Carmen. Guardaban el secreto como uno protege una última llama en el hogar en una noche helada. No más papeles, no más llamadas de Ricardo o Patricia. Su interés había muerto tan rápido como había nacido. Sin Miguel frente a las cámaras, sin un símbolo que manipular, habían perdido su influencia. Tal vez habían encontrado otro candidato, tal vez simplemente regresaron a sus viejos esquemas, pero para Agua Verde, eso ya no importaba. Los meses pasaron. Miguel y Esperanza ya no solo vivían en la casa de Carmen, la protegían como un santuario. Miguel reparó el techo, reemplazó las tablas podridas del granero y pintó las contraventanas. Esperanza transformó una de las habitaciones en una mini biblioteca. Los niños empezaron a venir a leer y escucharon sus historias sobre el lago superior, sobre la pescadora que había salvado a 2 bebés. Pero lo más importante, la casa una vez más resonó con risas, a veces tímidas, a veces brillantes. Había vida en esa risa, y Carmen misma, aunque casi nunca se levantaba, la sentía profundamente. Ya no salía, respirar se volvió difícil para ella, y sus manos temblaban incluso cuando sostenía una cuchara. Pero nunca se quejó, siempre estaba calmada, siempre digna. Hablaba poco, pero cada palabra se convertía en un ancla en la conciencia de sus nietos. Enseñaba no con sus palabras,
sino con su forma de vivir, y ellos estaban aprendiendo. Todas las mañanas, Esperanza venía a ella, le peinaba el cabello, le traía desayuno, y le leía en voz alta. A veces viejas historias de pesca, a veces solo artículos del periódico. Escuchaba, sonreía, y cerraba los ojos. Ya casi no dormía por las nones, pero no se quejaba de cansancio. Un día llamó a Miguel y dio una pequeña caja de madera. Cuando yo no esté, dijo, la abrirás. Viéndolos sentados ahí lado a lado, sabía que mi viaje había llegado a su fin. La gente pasa su vida buscando tesoros, construyendo legados. Mi legado no es oro o casas. Mi legado es la decisión que llevarán en sus corazones mucho después de que yo sea solo una historia en la orilla del lago superior. Miguel quiso protestar, decir que no era tiempo, que era muy pronto, pero su abuela simplemente asintió. Sus ojos estaban claros, sin miedo o tristeza, solo paz. Unos días después, no despertó de nuevo, se fue gentilmente, sin dolor, en su sueño, como uno que ha terminado su viaje. La casa no se llenó de lágrimas o gritos histéricos, solo un silencio profundo y verdadero. Esperanza y Miguel se quedaron junto a su cama durante mucho tiempo. Después lavaron su cuerpo, le pusieron la camisa vieja que guardaba para días especiales, y la colocaron en el ataúd que Miguel había hecho el invierno anterior, cuando se dio cuenta de que su abuela no duraría mucho más. El funeral fue modesto, todo el pueblo había venido a acompañar a Carmen. Los ancianos permanecieron silenciosos, los jóvenes se tomaron de las manos, los niños no entendían por qué los adultos hablaban en voz baja. Poco se dijo sobre ella, ya se había dicho mucho a través de miradas y acciones. Era alguien que era respetada sin necesitar explicaciones, era alguien que era querida sin condiciones. Fue enterrada en la misma orilla del lago superior. La tierra estaba dura, pero Miguel cavó. Quería ser él quien la dejara donde su abuela siempre se había sentido en casa. Después del funeral, la casa permaneció silenciosa durante mucho tiempo, incluso el viento parecía pasar sin detenerse. Esa noche Miguel no durmió, se sentó en la mesa, puso la caja frente a él, y lentamente la abrió. Adentro había una carta enrollada, como se enrollaban los periódicos para hacer fuego cuando era niño. La desenrolló y reconoció la caligrafía. Esperanza, Miguel, saben, no pensé que llegaría vieja, pensé que me iría como mis seres queridos, rápido, súbitamente, pero Dios me los dio a ustedes, no fueron una coincidencia, fueron una respuesta. Cuando los encontré en el cobertizo, no hice preguntas, solo me di cuenta de que ahora había una razón para vivir. No sabía cómo criarlos, no tenía libros de entrenamiento, solo mis manos, mi corazón, y el lago superior. Hice lo que pude, no siempre justo, no siempre gentil, pero siempre con amor. Los vi crecer, convertirse en ustedes mismos, diferentes el uno del otro, diferentes de mí, pero verdaderos. Cuando Miguel se fue, supe que regresaría, no porque el pueblo fuera mejor que la ciudad, sino porque la familia no es un lugar, es una decisión. Ustedes me eligieron y yo los elegí a ustedes, y ese es mi mayor logro. Y este, mis queridos, es el legado más grande que una persona puede dejar, no dinero, no casas, sino una lección viviente sobre la decisión. Carmen no solo salvó a 2 niños, probó que un amor elegido con el alma es más fuerte que cualquier línea de sangre. Cuídense el uno al otro, no dejen que el mundo destruya lo que no fue construido con sangre, sino con alma. Su abuela, Miguel leyó la carta en voz alta. Esperanza escuchó con lágrimas en los ojos, se quedaron ahí lado a lado sin una palabra, y en su silencio había fuerza. Y el año siguiente, la casa de madera junto al mar, ya no era una morada de soledad, sino que se había convertido en un faro de esperanza. Acogía no solo a los habitantes del pueblo, sino que también extendía sus brazos a almas perdidas, corazones jóvenes, y viajeros buscando algo más grande que ellos mismos. Esperanza había convertido un rincón de una habitación en un museo de memoria, no para mostrar objetos inanimados, sino para contar una historia, la historia de una mujer que eligió la luz cuando la oscuridad la rodeaba. Pero el legado más grande de Carmen no se encontraba en las redes de pesca, las fotografías viejas, o incluso el memorial en forma de ancla en el muelle. Su legado era una decisión viviente, una lección inmortal grabada en las almas mismas de Esperanza, Miguel y todos los que escucharon esta historia. Fue la lección de que en medio de las tormentas de la vida, cuando todas las voces gritan, ríndete, hay otra opción. Burn. Un susurro del corazón, sigue adelante. Cuando el mundo nos urge a rendirnos a la pérdida y la desesperación, el legado de Carmen nos recuerda que seguir adelante,
incluso solo un pequeño paso. Es un acto de coraje extraordinario. No solo salvó a 2 niños de la tormenta del océano, usó el amor para salvarse a sí misma de la tormenta dentro de su corazón, y al hacerlo, encendió un fuego que calentó al mundo entero. Uno podría preguntar, al final, ¿qué gran cosa logró realmente una simple pescadora anciana? La respuesta es tan simple como profunda: amó incondicionalmente, y eso lo cambió todo. No solo cambió las vidas de 2 niños, cambió a toda una comunidad, y tal vez pueda cambiarte a ti también, porque dentro de cada uno de nosotros, hay una Carmen con la habilidad de elegir el amor por encima del miedo, la conexión por encima de la soledad. Si esta historia ha tocado tu corazón y encendido una creencia dentro de ti, por favor únete a nosotros en esparcir esta inspiración. Da like al video para empoderar más historias de bondad, comenta con el legado que quieres dejar atrás, comparte esta historia con aquellos que crees que necesitan escucharla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes significativos. Gracias por escuchar, porque la familia no se define por la sangre, sino que se construye con decisión y amor incondicional, y ese vínculo es más fuerte que cualquier distancia. Nos vemos en la próxima historia real de mujeres.